Bienvenidos a La Cancha de Bienes y Raíces. Soy Cristian Guamaní. Osvaldo Galarza. Y hoy día tenemos a Josué Irigoyen, el día de hoy inversionista en Florida. ¿Cómo estás, Josué? Todo bien, un gusto saludarles, Osvaldo, Cristian, gracias por la invitación. Excelente. Josué, cuéntanos un poquito. Nosotros te conocemos, te hemos visto, te hemos conocido en persona múltiples veces, pero para las personas que no te conocen, diles un poquito tu historia, de dónde eres, cómo así te metiste al mundo de inversiones en La Cancha de Bienes Raíces y en qué proyectos estás trabajando el día de hoy. Claro que sí, bueno, la verdad, soy ecuatoriano, pues vivo acá en Estados Unidos, en la ciudad de Miami específicamente, desde hace como 8 años atrás. Y la historia es interesante porque la verdad me mudé yo a este país para invertir en bienes raíces, ese fue el objetivo. Oh, wow. Creo que como muchos de los que estamos pues en la cancha hemos leído los famosos libros de Kiyosaki. Ajá. Y por ahí fuimos motivados en que los bienes raíces era el camino. Eh, pero encontré que de pronto en los países nuestros de Latinoamérica el camino es más difícil que acá, es más complejo, es distinto y tal. Entonces, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, pues siempre nos pusimos la meta, ok, vamos a mudarnos porque vamos a convertirnos en inversionistas de lleno, ¿no? Así es que un poco por ahí fue la historia Oh, y wow. por eso llegamos. Ok, cuando llegaste entonces, ¿qué estrategia comenzaste a hacer aquí cuando llegaste a Estados Unidos? Eh, Te diría que de todo un poco, porque al principio pues uno no conoce hasta que se encuentra con el conocimiento y ahí pues uno puede generar una estrategia más definida, pero al principio pues hacía fix and flip, eh, siempre quise comprar propiedades de renta, que es lo que me especializo hoy en día, pero claro, al principio no era fácil porque había que capitalizarse primero. Entonces el tema de wholesale, el tema de fix and flip, pues fueron las primeras cosas. Saqué mi licencia de realtor también, aunque realmente nunca practiqué como realtor, nunca Wow. fue agente, pero también traté de por lo menos aprender por ese camino, ¿no? Oh, increíble. Increíble, Dale, dale. increíble. Mira, me interesa mucho tu historia. Esta parte yo no sabía, o a lo mejor me comentaste, que viniste acá a este país directamente a invertir. ¿El conocimiento, el estudio ya empezó en Ecuador o viniste acá y dijiste aquí en este país voy a encontrar todo y empezaste de acá desde cero? Eh, Te diría que algo comenzó en Ecuador, algo comenzó antes de llegar acá, como te digo, la lectura de libros y tal, y por eso me di cuenta pues que había una oportunidad grande. Yo estuve más de 20 años metido en el mundo de la hotelería en Ecuador. De hecho, todavía tengo un negocio hotelero en Ecuador pequeñito. Y eso me abrió los ojos a los bienes raíces también, ¿no? Porque finalmente un hotel es una propiedad, un bien raíz. Bien Entonces, raíz. pues por ahí creo que fue donde empezó el interés y dije, no, hay que moverse al país número uno de los bienes raíces, que sin duda es Estados Unidos, ¿no? Mm. Wow, increíble. Y lo estás haciendo muy bien. O sea, tú te moviste acá hace 8 años. Al momento, tú tienes conocimiento de muchas estrategias, ¿verdad? O sea, has aprendido bastantísimo de todo el negocio. Y la verdad es que yo creo que gran parte del tiempo que he estado acá, pues me he dedicado a estudiar muy fuerte todas las estrategias posibles para dominarlo, ¿no? Es decir, ya uno toma la decisión de meterse en algo, pues ya hay que darle, pero con todo, ¿no? Y ahorita en el momento, Josué, cuéntanos un poquito, ya sabemos de dónde eres, un poquito de tu experiencia, pero en este momento, ¿cómo se ve tus proyectos? ¿Qué proyectos tú haces inversiones a largo plazo, en mayor parte de tu portafolio, o haces fix and flip? Cuéntanos un poquito qué está pasando en tu negocio en estos momentos. Sí, te diría que 90% es buy and hold, es decir, comprar a largo plazo. Estoy especializado, de hecho, en multifamilies, por el momento pequeños, pero ese es de pronto el salto cuántico que hay que dar, ¿no? Para irse a multifamilies ya más grandes. Estamos trabajando en eso, tenemos un plan, esperamos que este año, pues, con algunos socios que tenemos, pues podamos dar ese salto a cosas ya más grandes, ¿no? Pero por el momento, pequeños multifamilies es el enfoque y de vez en cuando no he dejado de hacer fix and flip, porque como les mencionaba, pues uno tiene que capitalizarse de esa forma, entonces la estrategia es capitalizarse por un lado para invertir en otro a largo plazo, ¿no? Excelente. Bueno, quería mostrarte, José, nos encanta que estás acá, te quiero agradecer primero. Y segundo, queremos obviamente conversar. Mucha gente que nos está escuchando quizás sabe las estrategias, o quizás no sabe las estrategias, pero vamos a darles unas bases para las personas que quizás recién están entrando. Cuéntanos, en tu experiencia, cuáles son las estrategias que te han funcionado a ti muy bien invirtiendo a largo plazo.
Pues una de las cosas es que uno no debe centrarse en un solo mercado. Eso ha sido una experiencia importante para mí, por ejemplo, el salir de mi mercado, porque al principio pues yo buscaba nada más propiedades en la ciudad de Miami, donde vivo, Ujú. pero después me di cuenta que si uno quiere, si uno, por ejemplo, en mi caso específico, busca un cap rate, un retorno de la inversión un poquito más alto de lo que es el promedio de la ciudad de Miami, Ujú. entonces uno tiene que moverse. Esa es una de las enseñanzas más importantes, es decir, a buscar pues donde están las oportunidades de acuerdo a lo que uno aspira a tener como retorno. Y eso me movió pues a hacer inversiones en otros estados, ¿no? Ok. Pero empezaste en Miami, te familiarizaste con el negocio, digamos que allí aprendiste, te sentiste un poco más cómodo, de allí tomaste vuelo ya a diferentes estados, diríamos, ¿verdad? No saliste Y de una a diferentes ciudades o estados, ¿verdad? sí, sí, definitivamente empecé acá. De hecho, la primera propiedad que compré la compré acá y la compré como un house hack, un house hacking, un típico préstamo FHA de vivienda principal, comprar un fourplex y a partir de ahí ir creciendo, pero sí lo hice localmente primero, ¿no? Mm. Interesante, y eso es una de las cosas que me llama la atención de ti, que tú y no muchas personas, y yo me incluyo, he salido a diferentes ciudades o estados. Obviamente, cuando yo estaba invirtiendo bastante, el mercado estaba aquí en el patio de mi casa, digamos, entonces no me sentí en la necesidad de salir. En tu experiencia, ¿es por oportunidades que no están cerca de ti, que tú buscas oportunidades fuera o te dedicas en realidad a buscar fuera porque quieres estar en todas partes, digamos, o en algunas partes diferentes? No, no, es básicamente por oportunidad, definitivamente lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, yo busco un cap rate un poquito más alto para tener un Ujú. retorno más alto de lo que hay aquí alrededor, entonces eso me obligó a salir. Ahora, claro, cuando uno sale ya disfruta de, de hacer negocios por otros lados, de viajar y de tal, aprovechando el negocio, ¿no? Entonces, Y eh, aprendes, ¿no? Porque una vez que lo haces, me imagino que ya ahora tienes un sistema, por ejemplo, no es como yo, si yo quiero a salir ahora a otro estado, me imagino, tengo que aprender el sistema, cómo, quiénes van a administrar mis casas, quiénes van a hacer la construcción, quién me va a hacer el financiamiento. Coméntanos un poquito de esa parte, cómo funciona, qué tan complicado, difícil es invertir en otro estado que donde tú estás, cerca de donde tú estás, por ejemplo. la verdad es que no es difícil si uno se prepara. Es decir, ¿cómo se prepara? Pues hay que tener un equipo local definitivamente, ¿no? Hay que tener a un agente de bienes raíces, hay que tener a un contratista que pueda arreglar problemas cuando se requiera, un property manager indispensable, si es que uno necesita el manejo de las propiedades. Es decir, si es que uno se prepara, pues ya es sencillo, ¿no? De hecho, como tú dices, ahora yo tengo un sistema y donde voy es porque tengo un equipo local que de alguna manera está ya funcionando, ¿no? Y eso es interesante porque muchas personas también quizás invierten en su mercado local, pero quizás hay personas como tú que en su mercado local es muy caro o el retorno del dinero no está alto suficientemente y quieren explorar ya sea horas o quizás mucho más lejos del estado donde ellos están. Entonces, cuéntanos un poquito, comencemos, que siempre nos gusta separarlo, dónde sale el dinero, dónde sale el trato y el manejamiento. Comencemos con el dinero, ¿ok? Y hablamos de proyectos que tú haces fuera de tu estado o lejos de tu ciudad. Cuéntanos un poquito ahorita, ¿cómo se ve? ¿Dónde sacas el dinero tú? ¿Es dinero privado, hard money, tu propio capital? Cuéntanos un poquito de eso. Es una mezcla, en realidad, de capital propio más dinero privado. Te diría que el 90% de mis tratos, pues los he hecho con algún partnership, con algún socio. Y de hecho, algunos de ellos los he encontrado en la cancha para que lo sepan. Y es que Excelente. hay pues ya resultados de estar ahí involucrado, ¿no? Ujú. La mayoría es así, realmente esto es dinero privado, o sea, una mezcla de un hard money lender más dinero privado y a veces pues capital propio, ¿no? Correcto. Ahora, estas propiedades multifamiliares que compras o propiedades en general, ¿tú lo compras siempre con valor añadido o inviertes también en propiedades ya estabilizadas con un préstamo regular o comercial? Intento que haya valor añadido siempre porque definitivamente uno crea equity de esa forma pues es completamente distinto, ¿no? Ujú. El retorno que al final uno puede tener. Pero sí compro también propiedades que son turnkey, por así decirlo, pues que están ya listas, o sea, Estabilizadas. nada más estabilizadas, correcto, entrar y recibir rentas directamente, ¿no?
Ok, perfecto. Entonces el dinero viene más como un alcance de dinero privado y un poco tu capital o quizás apalancando con hard money lenders, ¿correcto? Correcto, Ok, correcto. y básicamente tú utilizas hard money lenders locales o tú utilizas hard money lenders a nivel nacional o brokers, como se conoce. Más que nada a nivel nacional, sí. De hecho, también los he conocido ahí en las reuniones de la asociación con ustedes, a varios de ellos. Eso te iba a decir, tú eres el perfecto ejemplo y yo he visto en ti que tú no te pierdes una de estas reuniones, ¿entiendes? Y como siempre estás activo, entonces llegas, la gente te conoce y como tú dices, has tenido la oportunidad de hacer negocios con personas por la actividad que tú tienes de participar de este tipo de reuniones. Me imagino que la nuestra no es la única, pero el valor que tú encuentras allí es súper grande en tu negocio, especialmente cuando estás en crecimiento, ¿verdad? Totalmente, o sea, yo creo que, y como ustedes muchas veces lo han dicho, este es un negocio de relaciones, ¿no? Es decir, creo que es la clave. Pues cuando uno logra hacer esas relaciones, de ahí viene todo, de ahí viene el dinero, de ahí vienen los préstamos, de ahí vienen los tratos, realmente todo, ¿no? Excelente. Entonces, tú recomiendas a las personas que así, bueno, si quieren empezar o ya están en el negocio, siempre participar de este tipo de relaciones y reuniones para tú poder crecer tu negocio, ¿verdad? Indispensable, sí, indispensable para Indispensable. hacer. Y Excelente. eso es algo importante para toda la gente que nos está escuchando. Josué es un ejemplo, como dice Oswaldo. Es importante, como dice el famoso Gran Cardón, que dice, you just have to show up, dice, ¿no? Solo tienes que estar ahí. No tienes que hacer nada. Si tienes que hacer una cosa, solo ve al evento. Solo ve al evento y algo, cosas pueden pasar de ahí. Pero si tú no vas a los eventos, no estás yendo a esos lugares donde el ambiente, el lenguaje, la comunicación, todo es de inversiones, de métodos de inversión, de oportunidades, de dinero. Entonces, te estás limitando, especialmente ustedes, si quieren meterse a la cancha, viene raíz y meter un gol, tienen que estar presentes en esos eventos. Entonces, es muy importante que aclare eso también del dinero privado, es muy importante, van con objetivo, con propósito para buscar ya sea socios capitalistas o van a buscar oportunidades, crear relaciones locales, muy importante. Incluso me acuerdo que Josué vino aquí a mi oficina para también comunicarme de que básicamente si hay oportunidades, podemos trabajar juntos. De eso se trata, de eso se trata. Josué invierte tiempo para ir y crear relaciones en diferentes lugares para ver si hay un potencial. Y cuando hay una oportunidad, ya tiene a alguien, no es un extraño, es una persona que ya está en el mercado. Y ahí así es donde se crean relaciones. Entonces, todos ustedes que quieren meterse a la cancha y vienen raíces, con dinero o sin dinero, tienen que comenzar creando esas relaciones, al menos estar presentes en esos eventos. Bueno, entonces hablamos del dinero, dinero privado, dinero a corto plazo. Vamos a hablar un poquito de los tratos. Estos tratos con valor añadido o propiedades quizás estabilizadas, tú estás viendo a diferentes mercados. ¿Cómo tú obtienes estos tratos? ¿Son relaciones de wholesalers, agentes? Más o menos cuéntanos cómo, si tú te vas ahorita al mercado de Tennessee, ¿no? Un mercado que tú nunca has escuchado, pero yo te doy la ciudad. ¿Qué es lo primero que haces para formar el equipo o buscar los tratos? ¿Cómo es lo que harías? ¿Cuál es tu sistema, José? Agentes de bienes raíces. Ese es el método que más me gusta. Para multifamilies específicamente creo que es la mejor forma, honestamente. Pues quizás en el single family hay muchos wholesalers que de pronto, y hay de todo, honestamente, ¿no? Los buenos y los malos, Claro. pero, pero para multifamilies me parece que los agentes, los brokers que están especializados en ese tipo de propiedades, pues es el mejor punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno, nuevamente, volvemos a las relaciones, hacer relaciones con esos agentes, con esos brokers, porque son quienes finalmente pues te pasan los buenos tratos y ojalá te lo pasen a ti antes de ponerlos en el mercado, en el MLS y tal. Sucede cuando uno tiene una buena relación, ¿no? Claro. Wow, muy interesante, porque cuando tú quieres comprar una casa, usualmente también te vas con wholesalers o hay algunos métodos, pero tú dices que cuando es de multifamily, el mejor método son agentes y brokers, o sea que tú, por ejemplo, si quieres invertir aquí en Baltimore, lo que tú haces primero es contactarte con estos brokers y agentes. Esa es la mejor fuente de datos. Definitivamente, sí. Para mí, Wow, por el momento, esta es la mejor fuente. Ahora, con lo que acabo de decir, a mí se me acaba de ocurrir que también, ojo, que hay una oportunidad ahí, ¿no? Todo el que esté haciendo wholesale
Yo no he encontrado wholesales especializados, o no muchos especializados en temas de multifamilies. También, pues, hay ahí una oportunidad de negocio interesante para quien quiera entrarle por ese lado, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante. Yo también, bueno, yo he visto wholesalers de vez en cuando tienen un trato por aquí y por allá, pero no es que se especializan solamente en este lado del negocio. Por eso me pareció muy interesante lo que dijiste. Y algo adicional, Ujú. hay veces los wholesalers, por ejemplo, como no están familiarizados poniendo propiedades bajo contrato y asignándolas, hay veces cuando encuentran esas propiedades no entienden la diligencia que va detrás de eso. Entonces hay veces no entienden que tienen que tener los contratos de arrendamiento, como el comprobante de ingresos y gastos anuales, el reporte financiero de los últimos 12 meses o 2 años. No entienden la importancia, digamos, particularmente de 5 unidades o más del ingreso neto operativo y cuánto impacta a la valorización de la propiedad. Entonces, muchas veces ellos piensan que tienen un buen trato y quizás no es un buen trato, o al menos no tienen los documentos que van a poder dar esa confianza financiera al que lo va a comprar. Entonces, muchas veces eso pasa. Es por eso que no se ve mucho wholesalers asignando contratos de propiedades multifamiliares. Yo estoy casi seguro que hay wholesalers que se especializan en eso en Estados Unidos, pero la mayoría hace casas residenciales, ¿no? Eso es la verdad. Ahora, Sí, Correcto. algo que quiero aclarar también, José, un buen punto, creando las relaciones con brokers, agentes, porque es verdad, agentes se especializan en ciertas partes y multifamiliar es algo, es un nicho de negocio bajo bienes raíces que es venta de propiedades comerciales. Ahora, les digo por qué es importante al punto de Josué, y yo les hablo porque yo soy broker y yo en algún momento he hecho solo multifamiliar, claro que después me desvié y hice de propiedades residenciales y comerciales, pero el punto es el siguiente. Cuando estos agentes se especializan en multifamiliares, lo que pasa es que el día de hoy, por ejemplo, tengo un comprador que compró una propiedad de 15 unidades. Yo, si me especializo en multifamiliar, yo entiendo de que este comprador el día de hoy va a ser un vendedor en 5 años o 10 años, porque en mm, 5 años el préstamo, el término del préstamo va a tener que refinanciar posiblemente, y si no en 5, en 9 años, 10 años. Entonces, si yo me especializo trabajando con propiedades multifamiliares y yo tengo una cartera de clientes que en algún momento eran compradores, pueden ser vendedores en 3, 5, 10 años, entonces yo tengo los tratos, yo tengo las propiedades fuera del mercado. Entonces, es por eso que darse cuenta de que estos agentes o brokers son importantes, porque ellos ya tienen, particularmente si están más de 10 años en el negocio y se han especializado, ¿ok? Muy importante porque ya tiene una cartera de clientes, de dueños multifamiliares, que solo lo que él tiene que hacer es llamar, hey, tengo este comprador aquí, no sé si estás interesado en vender, pero ahí está la oportunidad. Eso es lo único que tiene que decir, ya la confianza ya existe ahí. Entonces, si tú excelente. creas relaciones con estos brokers o agentes, ya sea llevarles a comer, sentarse en la oficina, mostrarles el comprobante de fondo, especificarles que tú eres un inversionista serio, ¿ok? Eso a nosotros nos encanta, como agentes, brokers. Cuando alguien viene, nos manda comprobante de fondo, nos dice, mira, aquí estamos buscando X, Y, Z, entonces nosotros ya sabemos que esta persona tiene experiencia y cuando hay un trato, sabemos que esta persona no va a ponerlo bajo contrato y después salirse. Eso es lo que nosotros tememos mucho, de que le vamos a dar la oportunidad a un inversionista y él Seriedad. y suena y todo con confianza y al final se sale del contrato porque no hizo sus números bien, porque no tuvo las agallas para terminarlo o X o Z razón. Entonces, muy importante con multifamiliar para tener éxito en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Josué. Tienes que crear los agentes de bienes raíces, los brokers. Tienes que conectarte con ellos. Muy, muy importante. Entonces, Josué, Y tú nada tener más. claridad. Claridad, Me correcto. parece, me parece genial lo que mencionas, Cristian, está pero clarísimo. Y una de las otras cosas que es importantísimo es tener claridad de qué uno quiere, de qué uno busca, porque a veces uno hace la relación o se contacta pues con un agente, con un broker, pero tiene que saber qué pedirle, porque mucha gente dice quiero multifamilies y multifamilies son, es demasiado genérico, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy Exacto. específico de qué uno busca. Por ejemplo, Josué, tú cuando encuentras a ellos, básicamente, qué es una de las cosas que tú específicamente le dices para que te puedan encontrar tratos? ¿Qué tipo de... Exacto, esa era mi pregunta para Josué. Igual, ¿cómo es tu aproximamiento? ¿Cómo enséñanos
¿Cómo yo, por ejemplo, quiero empezar a hacer lo que tú estás haciendo? Tú me dices, ok, agentes, brokers, ¿cuál es tu aproximamiento? Tú llamas, obviamente les dices quién eres, cuáles son los pasos para tú crear esta relación, porque me imagino que estos brokers tienen un montón de gente igual tratando de crear relaciones con ellos. Entonces, ¿cómo ellos te toman a ti más en serio, digamos, para darte tratos? Sí, el tema de la relación es clave. Yo prefiero hacerlo personalmente si es que es posible, pero si es que están lejos, al menos contarles un poquito del background, contarles lo que uno está haciendo, absoluta claridad de lo que uno está buscando. En mi caso, por ejemplo, a todo el mundo le digo, o sea, busco propiedades tipo C, en un mercado tipo B, si es que es posible. Busco multifamilies que vayan de 4 a 30 unidades. De preferencia dos habitaciones en cada una de las unidades, y que estén alrededor de un 8% de cap rate. Es decir, ya con eso uno ya dijo una parte importantísima para que ese broker pues sepa qué uno busca, ¿no? Excelente, eso me gusta. Y para la gente que recién está comenzando escuchando este podcast, básicamente es importante, el cap rate básicamente es el retorno en el dinero. Imagínense si van a comprar una propiedad de inversión, una propiedad multifamiliar de 5, 6, 10 unidades y lo compran en efectivo. ¿Cuánto me va a generar de ingreso neto operativo? O sea, ¿cuánto ingreso de renta menos gastos de operación? Eso nos va a dar el ingreso neto operativo. Entonces, ese ingreso neto operativo lo vas a dividir por el precio que vas a comprar la propiedad y te va a dar el famoso cap rate, ¿ok? Entonces, tu retorno, se podría decir retorno en tu dinero si lo comprarías en efectivo. Entonces, cada mercado tiene diferente cap rate, ¿verdad? Josué, cada mercado tiene su promedio. Entonces, Correcto. cuando tú vas a un nuevo mercado, Josué, tú cómo sabes cuál es el cap rate del mercado, porque tú puedes ir a Hagerstown y le dices, yo quiero un cap rate de 6%, pues todos tienen cap rate de 6% más, 8, 10% algunos, pero tú qué parte de la diligencia, cuando tú vas a un diferente mercado, ¿cómo haces tu diligencia para saber el cap rate promedio? ¿Tienes páginas web o agarras un agente local ahí primero y creas esa relación? ¿O tú haces tu propia diligencia de otra manera? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, una mezcla de los agentes, los brokers, creo que ellos son los que manejan mejor esa información, y también online, ¿no? Es decir, uno puede hacer una búsqueda en Google y pues encuentra generalmente el cap rate promedio de cada una de las áreas, ¿no? Correcto. ¿Y por qué es Eh, importante? Yo sé por qué es importante para la gente. ¿Por qué es importante ser específico en los números de cuartos en el apartamento? ¿Por qué es importante especificarles eso? Bueno, en mi caso específicamente porque obviamente hay una renta mayor si es que es dos habitaciones que una. Hay una, y después depende del mercado, porque hay ciertos mercados que tienen más demanda por una unidad de dos habitaciones, pero otros no, curiosamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en Florida se demanda más el de una habitación, pero en otros estados, en Indiana, en Ohio, por ejemplo, otros estados donde yo estoy, se demanda más el de dos habitaciones. Hay que conocer, ese es el otro punto, ¿no? Es decir, si uno quiere entrar a un mercado, definitivamente tiene que conocer cómo opera, cómo funciona ese mercado. Es un excelente punto. Una de las cosas que yo recomiendo también es ir, cuando van a buscar, van a ver diferentes mercados, chequen la competencia, chequen Facebook Marketplace por propiedades, apartamentos, apartments.com, váyanse a diferentes páginas web como un consumidor y ver cuál es qué es lo que está en demanda. Adicional a eso, con un agente de bienes raíces locales, un broker local. Simplemente es importante tener ese equipo para verificar toda esa información. No queremos invertir en un mercado que está lejos, vamos a pagar más de lo que deberíamos y no tenemos a un equipo. Esa es una fórmula para fallar en el negocio. Tienen ustedes que hacer su diligencia, encontrar un equipo y definitivamente comprar con valor añadido en todo posible, si es que es posible. O si van a comprar estabilizado, negocien que tengan un retorno de su dinero saludable y que hagan su análisis de riesgo. Es muy importante. Entonces, básicamente así agarramos los tratos. Tú agarras básicamente, Josué, con agentes y brokers. Dirías que el 80-90% viene de tus tratos de ellos. Definitivamente, sí. Espectacular. Entonces, ahora ya sabemos el dinero, de Josué sabe el dinero, el trato. Hablemos un poquito del manejamiento. Tú dices, comentaste un poquito, Josué, que tú agarras compañías de manejamiento, property management. Cuéntanos un poquito cómo encuentras al property management correcto.
Sí, definitivamente, cuando digamos que manejo propiedades que están cerca mío, es decir, las que están aquí localmente en Miami, las manejo yo, y que es un ejercicio importante porque uno así aprende cómo manejar a los inquilinos, que es otro reto importante, a saber cómo son, qué dicen, qué hacen, Oh, entender, créeme. entender a los inquilinos, ¿no? Ese es otro podcast que vamos a hablar solamente de los inquilinos. Y tienes para varios podcasts hoy. Exacto. Pero sí, por supuesto, en los mercados en los que yo no estoy, contrato un property management, una compañía de property management que tenga su licencia, verifico siempre que tenga buenos reviews. De todas maneras, uno se encuentra con todo, ¿no? Ahora mismo estoy cambiando uno de ellos porque por más que tenga buenos reviews, pues no funciona, hay que cambiarlo. Y lo busco mucho por recomendación. Volvemos a las relaciones. Es decir, ya tengo una relación con un broker, ok, al mismo broker, recomiéndame una compañía de property management. Es así, ¿no? O sea, uno por relaciones va llegando a armar su equipo de manera correcta. Y el manejamiento es clave, ¿no? O sea, una de las tres formas en las que uno gana dinero en un multifamily es justamente por manejamiento, por mejorar el manejamiento de la propiedad. Entonces es un punto, pero súper importante. El costo, Absolutamente. Dale, dale. el costo, estamos hablando de un 8 o 10%, porque eso hablamos aquí alrededor de esta área, pero creo que es nacional, de 8 a 10% dependiendo de la compañía, ¿verdad? Sí, 8% es mi número con el que yo corro los números, de hecho. Sí, justamente Sí, estoy preparando una clase de lo que es mantenimiento basado más en experiencia, ¿entiendes? Entonces he estado hablando mucho de los precios, del tipo de servicio que dan. Me imagino que tú contratas compañías que te contactan con el mantenimiento o ellos mismos hacen mantenimiento, pero ellos se encargan de todo eso, ¿verdad? ellos se encargan en realidad. De hecho, hay algunas compañías que incluso como son grandes, tienen su mantenimiento in-house, es decir, ya tienen su, Exacto. su Ujú. propio handyman, su propio contratista, etcétera, etcétera. Al menos para las cosas más básicas, a veces son personas de planta en la compañía, ¿no? Excelente. Entonces, básicamente un property management, eso es extremadamente importante hablando con agentes. Y eso es importante porque los brokers, los agentes locales, ellos están, acuérdense, tienen una cartera de clientes que eran compradores, pueden ser vendedores hoy. Y en algún momento ellos han intentado diferentes compañías. Y honestamente, el negocio de lo multifamiliar, particularmente de clase C, y eso es algo importante para definir a los que son nuevos, clase A, clase B, clase C. Cuando hablamos de clase A son propiedades pues nuevas, en los mejores lugares, con los mejores materiales, lujosos. Clase B es un poquito menos, pero también en buenas locaciones. Clase C diría que es una locación quizás apartada de downtown, la edad del edificio quizás tiene 40 años o más, no son los mejores materiales. Y algo es importante, el ingreso también, el ingreso del inquilino en una clase A va a ser mucho más alta que en una clase C. Ahora, yo veo y muchas personas ven lo mejor o lo ideal de estar en clase C, porque cuando la economía baje y obviamente mucha gente pierda su trabajo, la clase A son las que se sienten más porque son las rentas más altas. Entonces, naturalmente, clase C está protegido porque la clase B se viera a la clase C, a las propiedades clase C. Entonces, muy importante. Ahora, las clases C tienen lo que llamamos un turnover rate un poquito más alto o un promedio de vacancia un poco más alto que la clase A, ¿ok? Simplemente clase A del edificio, ¿no? La propiedad de un edificio de clase A. ¿Por qué? Porque simplemente necesita más manejamiento o mejor manejamiento o un extensivo manejamiento. Y hay veces las compañías de property management no van a poder hacer feliz al inquilino, al dueño de la propiedad, a la ciudad, a los inspectores, al gobierno local. Entonces, hay veces es bien difícil encontrar una compañía de property management y muchas veces los dueños de estos edificios multifamiliares tienen que cambiar múltiples veces hasta encontrar una buena compañía de manejamiento. Si ustedes tienen la suerte o tener el equipo adecuado, donde puedan esquivar o donde puedan evitar hacer esos cambios dolorosos, es bueno tener y encontrar la compañía de manejamiento inmediatamente la mejor, obviamente. Porque no va a haber, obviamente, una compañía de manejamiento perfecta, pero siempre tenemos que encontrar la que va a ser lo que dice que va a ser, obviamente va a mantener tu propiedad y ponerte buenos inquilinos, que es importante. Y usualmente yo soy 8 a 10%, dependiendo de cuán extenso es.
pero es interesante porque ahí está el corazón del negocio. Si tú tienes malos inquilinos, si tienes una compañía de mantenimiento horrible, van a poner malos inquilinos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos cobran también, yo soy, creo, la mitad o un mes de la renta, ¿verdad? Por inquilino. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles son los gastos adicionales fuera del 8% usualmente? Todo lo que es el tema de reparaciones, todo lo que es el tema de reponer inquilinos justamente que cobran tal cual, ¿no? O un mes o medio mes de comisión por tener un inquilino nuevo. A veces algunos cobran fees, por ejemplo, porque manejan sus cuentas bancarias y te cargan fees bancarios, o sea, ahí hay mil cosas más que pueden aparecer, ¿no? Claro, Eh, claro. Y con tal que hagan los números correctamente. Por ejemplo, siempre tenemos que hacer, cuando hacemos el análisis de flujo de dinero, tenemos que hacerlo detalladamente, porque ahí antes de comprar la propiedad tenemos que hacer esto y calcular los gastos para una compañía de manejamiento. ¿Cuán importante yo soy vamos a recalcar eso, cuán importante es hacer tus números, el análisis de flujo de dinero antes de la compra y durante, obviamente, el tiempo de inspección? Cuéntanos un poquito cuán importante es eso. y quizás el punto más importante de la compra, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, el correr los números de un multifamily quizás es un poquito más complejo que hacer una inversión de un single family, incluso que un fix and flip. O sea, sí es un poco más complejo. Hay pues, ocuparse de muchos ítems que están ahí involucrados. No, yo tengo un archivo Excel que parece física cuántica cuando se lo ve, pero porque hay que ver mucho, ¿no? Es decir, tratar de hacerlo pues lo más cercano posible a la realidad, considerando todos los gastos, todos los fees estos que les estoy hablando, y mientras va pasando el tiempo, pues uno va acomodando también sus cálculos porque va aprendiendo, ¿no? Uno ya calcula más precisamente cada una de las cosas, pero hacerlo antes es indispensable, o sea, es el punto uno para que funcione, ¿no? Absolutamente. Tienen que verificar las rentas, los gastos de operación, la hipoteca, saber los términos del préstamo y ahí hacer los números adecuadamente. Ahora vamos a la disposición o a la venta. Bueno, en este caso quiero preguntarte, cuando tú compras estas propiedades multifamiliares, ¿tienes la visión o el plan, la proyección de cuánto tiempo lo vas a mantener? ¿O tú en este momento quieres mantener todo indefinidamente? ¿O tienes una salida eventualmente? Si alguien viene y te ofrece, o es que simplemente tu plan es los 5 o 10 años, refinancio, lo vendo, o qué es lo que cuál es tu mentalidad de eso. Sí, me parece que parte de esa claridad que uno debe tener al comprar es saber por dónde va a salir, es decir, qué va a hacer con esa propiedad, tener un plan para eso. Mi plan específicamente es quedarme con la propiedad alrededor de 5 años, Uh -huh. entre 5 y 7 años, digamos, porque uno quiere estar también acorde al mercado, es decir, que uno no va a vender si es que está en un mal momento del mercado. O sea, Claro. pero la cosa es planear muy bien eso, porque de esa manera uno planea también cómo va a financiar la propiedad. Es decir, si es que uno espera quedarse 5 años con la propiedad, a lo mejor es conveniente entrar, por ejemplo, en un préstamo variable, mientras que si es que uno espera tener un activo por más tiempo, pues mejor tener una tasa fija. Entonces, desde el inicio uno tiene que planear eso para saber cómo va a financiarlo. Y aunque yo hoy por hoy, como están las condiciones tan bajas de intereses y tal, hago préstamos a largo plazo realmente en todo, pero sí tengo un horizonte de entre 5 y 7 años para vender esa propiedad pues digamos que sacar todo el equity posible, además del cash flow, ¿no? No, incluso sí, tienes razón. Incluso hay préstamos donde pagas un interés, pero es solamente pagos de interés, lo que significa Correcto. que vas a poder tener un flujo de dinero más alto, pero no estás contribuyendo al principal. Entonces es importante entender de que hay diferentes maneras de cómo manejar y tener claramente, como dice, cuál es la salida, el plan de salida. ¿Es 5 años, 7 años? ¿Qué proyecciones? A lo mínimo tienes que tener una proyección. ¿Qué es lo que va a pasar en 5 años? Cada año sube los impuestos de propiedad, el seguro de propiedad. Entonces, todo eso tienes que calcular. Claro que puede ser un poquito más ya extenso, pero definitivamente tienes que tener claridad. Ok, voy a mantener esta propiedad por un largo plazo, 10 años mínimo, excelente, pero ya tienes una idea. Entonces, muy importante es eso. Hablamos de dónde sale el dinero, dónde sale el trato, hablamos del manejamiento un poquito y obviamente de ser claro en la estrategia de salida. Pero vamos a hablar un poquito rapidito, ya que quiero hablar un poquito sobre las otras estrategias que utilizas cuando compras multifamiliar. Cuéntanos, creo que hablamos siempre del financiamiento del dueño,
el método CAR. Cuéntanos qué proyectos has hecho con este tipo de estrategia, cuéntanos qué puedes compartir con nosotros para que la gente entienda cuán importante es entender esas estrategias. Bueno, me parece súper importante que menciones eso porque yo creo que la mayoría de la gente pues no tiene en mente el hecho de que puede hacer un financiamiento del dueño, por ejemplo, con una multifamily, con una propiedad de varias unidades. Uno piensa que no, pero es completamente posible, exactamente igual y bajo la misma estrategia que lo haces con un single family, es decir, pues hacerle una propuesta al dueño directamente, si es que más aún si es que uno no quiere ir al banco o no tiene las condiciones para ir a pedir un préstamo, pues es clave, ¿no? Y se puede hacer pues un financiamiento ya sea del total de la propiedad o parcial, que también puede ser otro caso interesante. No se da mucho, pero muchas veces puede haber dueños flexibles que por ejemplo, quieran hacerte un financiamiento directo por, no sé, por el 30%, por el 50%, y uno complementa eso con un préstamo. Puede terminar entrando en una propiedad prácticamente sin dinero o pagando costos de cierre y nada más, o cosas así. Entonces, es un método espectacular también para un multifamily que puede explotar, pero muchísimo el negocio, ¿no? Excelente. Y me imagino que tú puedes, bueno, Cristian lo hace a veces, tú, Cristian, haces negociaciones de financiamiento del dueño como agente o como broker. Me imagino que tú también puedes ir a un broker y preguntarle para ver que si él te consigue esa información, si el dueño a lo mejor está considerando ser financiado, ¿verdad? Creo que es mi segunda pregunta siempre. Ya, ok. Después del precio, la siguiente pregunta es, ¿el dueño la financia o no? Siempre, siempre, siempre. Ok, entonces ellos prácticamente te llevan el mensaje y te dicen sí o no, no quiere o sí, hay la posibilidad. Les voy a decir a todos ustedes, yo he tenido un mentor que es un maestro, ha maestrado. Saludos a Roberto González. Él básicamente me ha enseñado mucho a mí, él es un maestro de cómo crear esos clientes de propiedades multifamiliares, ¿ok? Y mantener una relación y hacer que al final de la transacción comprador y vendedor se sientan como han ganado, ¿ok? Entonces, número uno, él es un maestro a obtener, crear una relación con estos dueños de propiedades que están saliendo del mercado, ya tiene 70 años, 75, y les ayudan con los compradores, obviamente, que recién están entrando al mercado para comprar, y él hace un buen trabajo para sostener relaciones con los que han comprado el día de hoy y eventualmente en 5 años, 7 años van a vender y hay otro comprador que va a comprar esa propiedad. Por X o Z razón, bien les ha ido bien y quizás han encontrado otra oportunidad en otro mercado y quieren hacer un intercambio de 31, o quizás algo no les ha ido como han pensado, ¿ok? Y simplemente quieren salirse del mercado en ese momento. Entonces, el punto es de que estos agentes, como Roberto, por ejemplo, que es un maestro de negociación, básicamente él sabe si el dueño tiene deuda, no tiene deuda, si el dueño está dispuesto o no está dispuesto. Entonces, cuando trabajan con un agente así, y estos son agentes de es otro nivel, son otros, ¿cómo te digo? Es otra especie, Otra especie. es otra especie de agentes, son agentes de inversionistas. Ahora, hay agentes de inversionistas como yo, y hay agentes de inversionistas que se dedican a un rubro solamente. Entonces, a un rubro solamente es el nicho de multifamiliar. Entonces, muy importante, tienen que trabajar con esos agentes, porque un buen agente inversionista que está en ese rubro y está, o sea, nadando en todo, con dueños, con todo, está en ese ambiente, él va a saber toda esta información y te va a acelerar el proceso. Entonces, imagínate, si el agente básicamente va a tener la confianza del dueño en la mano, ¿ok? ¿No quieres tú crear una relación con ese agente? Darle a él la confianza de que tú eres un comprador serio, o que no estás jugando y que sabes lo que estás haciendo y que tienes claridad, como dijo Josué, lo que estás buscando. Eso le da confianza a la gente de transferir esa confianza, de hacer un trato contigo. Entonces, muy importante, es extremadamente importante para la pregunta que hiciste, ¿cómo sabemos? Los buenos agentes saben exactamente. ¿Por qué? Porque quizás ya han ayudado a un comprador y vendedor y han vendido esa propiedad más de 3 veces. Imagínate, más de 3 veces a diferentes personas en 10 años. Entonces, es interesante eso. Busquen esos agentes, extremadamente recomendable buscar esos agentes especialistas en los mercados.
Entonces, hablamos mucho de esas estrategias. Hay que hablar del método CAR también, porque algo del método CAR se puede aplicar en propiedades multifamiliares. Cuéntanos un poquito, Josué, del método CAR para toda la gente que nos está escuchando. También, así mismo como el financiamiento del dueño es otra cosa que quizás no lo tenemos muy en mente, pero que se puede hacer sin ningún problema. Encontrar una propiedad que requiere reparaciones y hacerlo simplemente a una escala más grande, porque son varios apartamentos, pero es básicamente lo mismo que hacerlo con un single family, ¿no? Y lo interesante de ahí, por supuesto, que ustedes lo conocen mejor que nadie, es toda la equidad que se puede generar, crear de la nada prácticamente cuando uno hace eso pues los números funcionan espectacularmente bien, ¿no? Wow, Excelente. excelente. Es decir, funciona de la misma manera que un single family o una casita pequeña. La diferencia acá son los números y la Correcto, dimensión del edificio, digamos, pero la estrategia es la misma. Wow, muy, muy interesante. correcto. Claro, porque yo les digo un ejemplo facilito. Si lo van a comprar, vamos a decir que es un edificio de 100 unidades, vamos a decir 50 unidades, es un mercado donde lo van a comprar la propiedad de ese apartamento, complejo apartamento de 50 unidades por $2 millones. Pero adivinen qué, necesita $1 millón de arreglo, ¿ok? 2 más 1, 3 millones. Pero adivina qué, después que compres y lo has comprado bien barato, porque quizás has juntado capital, cash, 2 millones, posiblemente, o ha sido un préstamo comercial y has puesto 20%. El punto es, lo has comprado por 2 millones, lo has arreglado por 1 millón, 3 millones, ¿ok? Y esa propiedad está valorizada 4.5 millones, ¿ok? 4.3 millones. Imagínate, entonces lo que vas a hacer, vas a ir al banco, una vez que lo estabilices, ¿verdad? Vas a ir al banco y el banco te va a dar el 70% de los 4.5 millones. Y el punto es que vas a poder recuperar todo o si no la mayoría del capital y pagar a tus inversionistas privados o pagar al hard money lender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el método CAR. Ese es compra, regla, renta, refinanciar, repite. Y puedes utilizarlo con un townhouse de $30,000 o una propiedad multifamiliar de 2, 3 millones de dólares. Entonces, a eso se trata. Y ahí es donde estamos. Por eso es que decimos que el trato, si tenemos un trato con valor añadido donde haya equidad en ese trato, el dinero va a aparecer. ¿Ok? El dinero básicamente se busca y se encuentra. ¿Ok? No, y Cristian, sabes que algo muy importante a mencionar ahí es que también la gente piensa que de pronto no va a conseguir un préstamo, un hard money loan, por ejemplo, para arreglar una propiedad multifamiliar y pues es un mito, ¿no? Porque sí lo va a conseguir. De hecho, hay muchos hard money lenders que tienen este tipo de préstamos, se llama básicamente un bridge loan, que es que lo que te permite justamente un préstamo a corto plazo, arreglar la propiedad y después refinanciarla, rentarla, repetir, etcétera, etcétera. Pero existe. Mucha gente quizás cree que no existe, o sea, que existe para como tú dices, un townhouse de $30,000, pero también existe para un edificio de 3 millones. Es correcto. Con tal que haya equidad y es un buen trato, siempre va a haber, quizás no en una entidad bancaria en su ciudad, pero es cosa de buscar a nivel nacional. Hay personas que se especializan en eso. Pero bueno, ya hablamos mucho y nos encanta hablar de lo multifamiliar. Josué, gracias por estar acá. Queremos que nos des 3 consejitos a las personas que quizás están comenzando, están en la banca, quieren entrar a la cancha de bienes raíces en propiedades multifamiliares, medianas o pequeñas. ¿Cuáles serían los 3 consejos que les darías para que puedan arrancar en la cancha y meter goles ahí en la cancha de bienes raíces? 3 consejos. Bueno, el primero creo que siempre es conocimiento, aprendizaje, ¿no? Es decir, uno creo que debe prepararse. Ese es el punto número Preparación. uno siempre para saber lo que uno está haciendo, ¿no? Más aún, siendo números grandes, pues el tema de los multifamilies, la preparación es clave. Te diría que quizás tomar acción, es decir, eh, ir más allá del miedo, porque de pronto uno ve los números de millones y se paraliza, pero realmente es lo mismo que una propiedad pequeña, pero con más ceros. Y hay que tomar acción pues, con absoluta certeza del resultado que uno va a tener, ¿no? Y quizás ahí una tercera recomendación sería algo que ya hablamos mucho, que es estar en el entorno correcto, ¿no? O sea, rodearse de las personas correctas, de armar las relaciones y crear esas relaciones, porque de ahí es donde nacen los negocios, definitivamente. Excelente. Entonces tenemos que enfocarnos en aprender, estar en la cancha de bienes raíces, el entorno, como dijo, y tomar acción, que es importante. Con eso, Josué, pues solo me queda agradecerte por estar con nosotros y esperemos que hagamos otro en un año del día de hoy y tengas esa meta de, pues, cumplas todas las metas que tienes. Osvaldo,
Algo, Sí, no, muchísimas gracias a Josué por estar con nosotros. Siempre, no solo ahora, siempre estás allí, tú activo. Yo sé que motivas mucho a la gente te sigue mucho a ti porque saben que eres una persona de acción, estás tomando siempre acción. Y después de haber hablado contigo y ahora con Cristian, la conclusión es que todo regresa a la educación, educación y relaciones, ¿entiendes? Porque tú como dices, para conseguir alguien que tenga un trato, ¿entiendes? ¿Qué haces? Vas donde un broker, vas donde un agente, pero ¿qué necesitas para ir donde esas personas, para que ellos quieran trabajar contigo? Educación, necesitas relaciones, necesitas equipos. Entonces, y eso es lo que siempre les incentivamos a las personas, edúquense. No importa si no tienes todavía una casa o tienes una casa, dos casas, tres casas, edúcate y crea relaciones. Yo creo que esa es mi conclusión hablando con Josué hoy, de que él siempre está educándose y siempre está formando relaciones. Por eso se puede ver el éxito de él, obviamente. Muchísimas gracias, Josué. muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer y apoyar todo lo que ustedes están haciendo me parece espectacular. Les felicito por eso y un agradecimiento a nombre de todos quienes estamos del otro lado, porque pues realmente el valor que ustedes ponen a la comunidad latina es espectacular, así es que sigan adelante y muchas gracias. Perfecto, Josué. Gracias. Una pregunta para ti. Josué, ¿dónde estamos, Josué? Uf, en la cancha. Cancha. La cancha. Josué, muchas Muchísimas gracias.